Bueno, muy buenos días a todos. Qué dicha que se ha llegado nuestro anhelado día de Kickoff 2026. Bienvenidos a todos en esta mañana de enero para arrancar con todo este nuevo año. Gracias por estar aquí, por dedicar este espacio a algo que hoy es más relevante que nunca. ¿Cómo lideramos en un mundo que ha ido cambiando profundamente? Cuando pensamos en el 2026, no estamos hablando solamente de un año nuevo, estamos hablando de un entorno marcado por tensiones geopolíticas, cambios regulatorios constantes y organizaciones que enfrentan una presión real porque quieren hacer las cosas bien y además quieren demostrarlo. La gobernanza ya no es un tema de estructura, el compliance ya no es un tema solamente de cumplimiento y la ética ya de alguna forma dejó de ser un discurso aspiracional. Hoy lo que necesitamos son decisiones estratégicas. Así que este espacio en el que ustedes hoy nos acompañan, esperamos que realmente nutra a sus organizaciones en los distintos países y sectores en el que cada uno pertenece. Hoy las empresas están avanzando y son aquellas las que entienden este contexto que vamos a estar hablando hoy con nuestros grandes invitados y moderadores y panelistas para que los ayuden a tomar esas decisiones con criterio y fortalecer esa cultura desde adentro de sus organizaciones. Este Kickoff 2026 es un espacio que nosotros hemos creado con mucho cariño y mucha conciencia para ayudarnos a todos a pensar, a cuestionar y sobre todo a alinear a nuestros equipos y a nuestras organizaciones. Hoy vamos a hablar de geopolítica desde un análisis real desde nuestros invitados, cómo impacta a nuestras realidades, a tomar decisiones. Vamos a hablar de gobernanza, de IA, y no con teoría, sino cómo lo están ejecutando las organizaciones. Y vamos a ver cómo el compliance, y en las preguntas hacia nuestros panelistas, cómo el compliance realmente se convierte en una herramienta para proteger el valor, la reputación y sobre todo a las personas. Así que gracias a todos por unirse en este espacio de conversación. Los invito a que participen, hagan sus preguntas, escuchen atentamente y se lleven ideas accionables para dar con todo en este 2026. Así que, sin más, después de estar estas cortas palabras, le doy la bienvenida a nuestro invitado y moderador especial, Néstor Aparicio, quien abre el panel número uno. Así que, Néstor, bienvenido a este tu espacio, tu casa, para que tú ya nos presentes a quienes te van a acompañar en este panel. Perfecto, perfecto. Pues bueno, pues buenos días, buenas tardes a los que estáis por aquí, a los que nos vais a ver después, porque esto se va a quedar grabado, y a todos los que bueno, pues tenéis interés en realidad por saber qué es esto de la inteligencia artificial, cómo podemos aprovecharlo. Antes de pasar a presentar a Kevin y a Pablo, les he pedido un reto, ¿de acuerdo? Y es que nos den algunas ideas que podamos aplicar. Es decir, el plan es, vamos a salir de este evento con ideas, de forma que dentro de unas horas, cuando salgamos, nos sentemos en nuestra oficina y digamos, ok, voy a tratar de poner esto en marcha. ¿De acuerdo? Y como tenemos poco tiempo, pues les he propuesto a nuestros ponentes, bueno, tengo a dos grandes especialistas, ¿de acuerdo? No quiero perder mucho tiempo, pero tenemos a Kevin, Paul, que curiosamente, en un entorno que parece muy de tecnólogos o incluso de juristas, bueno, pues él es economista. Entonces, voy a tratar de exprimir su cerebro. Y a Pablo, que es un profesional, es socio de Cumpli, de éticos, y es un profesional especializado en compliance, en anticorrupción, en ética, en privacidad, en muchas otras cosas, y en ciberseguridad e inteligencia artificial. Y como no quiero perder un minuto, os voy a proponer lo siguiente, Pablo y Kevin. Os voy a dar en bullets la oportunidad en los siguientes 30 segundos de que digáis algo de vosotros, de que os presentéis y digáis, bueno, pues quién soy yo, a qué me dedico, a qué dedico el tiempo libre, quién quiero ser de mayor, porque somos todos bastante jóvenes, y qué quiero, y un último, qué quiero transmitir en este evento. Kevin, ¿quién eres? Hola, buenos días, Néstor. Gusto saludarte también, Pablo. Muchas gracias por la invitación a esta sesión inaugural del Compliance Kickoff 2026. Bueno, soy Kevin Paul, soy asesor técnico en materia de integridad empresarial y debida diligencia en la GIZ México, la Cooperación Técnica Alemana para el Desarrollo Sostenible.
donde vengo trabajando ya desde hace más de 6 años. Aquí en la GIZ me he desempeñado sobre todo en la intersección que tiene la cooperación internacional con los agentes del sector privado, empresas, cámaras empresariales, en temas como derechos humanos, integridad empresarial, transparencia y conducta empresarial responsable. Y lo que hacemos es acompañar a estos agentes del sector privado en la implementación de prácticas de gestión de riesgos, de debida diligencia y de otros aspectos de conducta empresarial responsable, así como promoviendo también espacios colaborativos de diálogo y de construcción multiactor, ¿no? Que es base de la cooperación internacional. Como bien decías, Néstor, de formación yo soy economista, tengo estudios de posgrado en Derechos Humanos y Empresas y tengo un gran interés personal que estoy tratando de también volcar en lo profesional por los temas del uso de la tecnología, el uso de los datos y, por supuesto, ¿no? El uso de la inteligencia artificial para potenciar las organizaciones a través de una mejor y más informada toma de decisiones. Creo que lo que yo les quiero compartir hoy es cómo estas nuevas tecnologías vienen como disruptores a nuestro trabajo diario, que si bien nos ofrecen grandes perspectivas de innovaciones, de eficiencia, de productividad, también conllevan ciertos riesgos que es importante tener siempre presentes para implementarla de la forma más responsable y más efectiva y segura para nuestras organizaciones. Sí, has dado un dato francamente interesante y esa inquietud también por tratar de estudiar y ver cómo logramos que este entorno llegue de forma más sencilla a todos, ¿no? Se democratice la inteligencia artificial o la tecnología. Pablo, De acuerdo. 30 segundos. ¿Quién eres y a qué te Néstor, dedicas? bueno, para quienes no me conocen, soy Pablo Cordón, soy director y cofundador de Éticos Global y de Cumpli. Bueno, ¿a qué me dedico? Me dedico a tratar de hacer de Latinoamérica una coordenada ética para hacer negocios con el mundo, más que Latinoamérica, Iberoamérica. ¿Por qué estoy en todo esto? Porque me fascina. Creemos que a través de la ética corporativa no impactamos solamente en las empresas, impactamos en las personas. Al impactar en las personas, impactamos en cómo se van a comportar personalmente, valga la redundancia, cómo van a impactar con sus familias, cómo van a impactar dentro de sus empresas, en su sociedad. Entonces, quiero creer que lo que hacemos en Éticos Global y en Cumpli está haciendo un impacto grande en la sociedad. Así que ese es el legado que ojalá podamos dejar y que seamos recordados por eso. No es un legado pequeño, porque es tratar de cambiar el status quo, tratar de cambiar lo que tenemos ahora mismo, así que no es un legado pequeño. Venga, pues ya llevamos 10 minutos entre pitos y flautas y sin habernos despeinado hemos consumido 10 minutos y quiero ser capaz de exprimiros. Entonces, ahí va primero, algunas preguntas las tengo pensadas para los dos, alguna para alguno, pero sentíos libres de intervenir cuando os dé la gana, porque lo que pretendo es exprimir vuestro cerebro y que salgáis exhaustos. Fijaos, me parece que la inteligencia artificial está ya en muchos procesos corporativos, en compliance, en recursos humanos, en compras, en investigación, en operaciones, en finanzas. Fijaos, con este alcance en el que además parece que todos sabemos de inteligencia artificial, ¿dónde está ahora mismo el riesgo? El riesgo real del uso de la inteligencia artificial en las empresas. Pablo y luego Kevin. Ah, buenísimo. Pues bueno, ahí justamente lo que decías es ciertísimo. Ahorita todo el mundo habla de inteligencia artificial, todo el mundo tiene que tener ya algo en la empresa de inteligencia artificial. Los que no lo tienen sienten la presión, los que lo tienen sienten que no es suficiente y quieren más. Entonces, pero ¿cuál es realmente cuál es el tema aquí? ¿Qué son temas que deberíamos de preocuparnos en función a riesgos? Entonces, en primer lugar, creo que hay varios temas. Ahí hace algún tiempo tuve la oportunidad justamente de estar en República Dominicana y hablábamos también del asunto y salieron este tipo de riesgos. Entonces, los primeros riesgos que vimos fueron los riesgos de sesgos algorítmicos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de una inteligencia artificial y hablamos de algoritmos, hablamos de instrucciones, ¿verdad? Así, en términos sencillos,
Un algoritmo, ¿qué es? Es una serie de instrucciones que le estamos dando a un robot para que analice la información. Es de la forma más simple que se me ocurre para explicar un algoritmo. Eh, visto de esa manera, ¿qué es lo que pasa cuando le damos una instrucción errónea al algoritmo? Es lo mismo que pasa cuando le decimos a alguien, mira, gira a la izquierda y se va por la derecha. Y era para la derecha, perdón. Entonces, la persona va a girar a la izquierda y se va a perder. Lo mismo pasa cuando existe este tipo de sesgos en el algoritmo. Pues obviamente tenemos riesgos, por ejemplo, de discriminación. Hablando de temas de recursos humanos, hablando de temas de compras. ¿Qué pasa si tenemos definido el algoritmo de selección de personal y alguien intencionalmente le mete un sesgo de tipo racial al algoritmo y le dice al algoritmo, ok, no queremos contratar a ninguna persona asiática? Entonces, automáticamente el algoritmo empieza a discriminar a las personas que tienen rasgos o apellidos o genealogías de alguna forma identificable por el algoritmo, y empieza a empezar a generar esa discriminación. Y al final, cuando lo vemos desde el punto de vista de responsabilidad, eh, también tenemos que comprender que hay algunos factores. Vamos a platicar de eso más adelante. Bueno, tengo pensado platicarles de eso más adelante, pero ciertos principios que debe tener la inteligencia artificial cuando la utilizamos. Y uno de esos principios es la explicabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos encontrar dentro de ese algoritmo quién fue el que generó ese sesgo? Entonces, para poder deducir responsabilidades. ¿Verdad? Otros riesgos reales que encontramos dentro de toda la parte de inteligencia artificial, y que creo que es donde está también un riesgo interesante, es toda la parte de privacidad. Miren, cuántas veces no hemos escuchado aquello que viene alguien y mete toda la información de la empresa en ChatGPT, y automáticamente toda la información de la empresa se vuelve pública, ¿verdad? Esa fuga de datos sensibles sigue siendo y va a seguir siendo un gran riesgo para las organizaciones. No digamos también otro riesgo asociado a este tipo de temas, que viene en cómo el crimen organizado está utilizando la inteligencia artificial para hacer suplantación de identidad, para generar mejores casos de ransomware. Bueno, pues, los delincuentes tienen una capacidad impresionante para todo esto. Y finalmente, el tercer tema que veo ahí como un tema de preocupación y de riesgo es la automatización sin control, ¿verdad? Todo el mundo dice que quiere tenerla, como les decía al principio, todo el mundo quiere tener la inteligencia artificial, pero ¿bajo qué controles? ¿Bajo qué reglas de gobernanza lo vamos a poner? ¿Cómo vamos a mitigar esos riesgos? ¿Cómo vamos a asegurarnos que hayan responsables? ¿Cómo vamos a asegurarnos que existan auditorías? ¿Ok? Ese es precisamente el tipo de riesgos que creo que tenemos que observar. Ahí me detengo también para que Kevin Sí, pueda sí, sí. platicar, ¿sí, no? Kevin, Bien, Pablo. riesgos. Gracias. Adelante. No, creo que Pablo le dio al clavo. Sobre todo, me quiero regresar un poco al primero que mencionó Pablo y tal vez analizarlo desde otra perspectiva, que es esto que nos decía Pablo de los sesgos, los prejuicios, las desigualdades que pueden estar dentro de los modelos de inteligencia artificial, justamente por los datos con los que son entrenados estos modelos, que son datos e información generada por los humanos, que puede justamente arrastrar nuestros propios sesgos o las desigualdades y los prejuicios de la información hacia estos modelos y hacia la toma de decisiones que estos modelos tienen. Pero tal vez eso en la fase de desarrollo de los modelos. Ahora, en el uso de los modelos, yo creo que un riesgo grande es la confianza ciega en la inteligencia artificial, justamente derivado de esos sesgos que pueden llegar a existir. Y no estoy hablando del uso de la IA en sí, sino en nuestra tendencia a creerle demasiado, ¿no?
a tratar lo que nos dice el algoritmo como si fuera algo inobjetable, como si fuera modelos completamente neutrales, objetivos, incuestionables. No debemos olvidar que hasta hoy en día no existe un solo modelo de inteligencia artificial que sea completamente imparcial. Como bien lo decía Pablo, estos vienen cargados por datos históricos que arrastran estos sesgos y prejuicios. Y cuando nosotros en organizaciones los usamos en procesos de recursos humanos para la contratación de personal, en servicios financieros para decidir si damos un préstamo o no a cierta persona, podemos estar automatizando la discriminación sin darnos cuenta, porque si históricamente los datos que usamos para alimentar a nuestro modelo excluyeron a ciertos perfiles por raza, por clase social, por territorio, se excluyeron a ciertos proveedores por ciertas características, pues el modelo que aprendió de estos datos no va a corregir estos sesgos, sino que los va a replicar y los va a amplificar de forma automatizada. Hemos visto justamente en versiones iniciales de chatbots, ¿no? Estos modelos de inteligencia artificial LLM o Large Language Models, que eran racistas, que eran sexistas, que eran clasistas. Se han ido mejorando los modelos, no quiere decir que no se puedan ir perfeccionando, pero justamente si desde nuestras organizaciones estamos utilizando la inteligencia artificial para toma de decisiones que involucren cuestiones humanas como la contratación de personal, temas de servicios financieros, médicos y educativos, pues tenemos que ser muy conscientes de los datos que estamos utilizando para educar nuestros modelos, hacer un buen filtrado, establecer reglas y directivas éticas dentro de estos modelos y dentro de nuestro personal de saber cuándo utilizarlos y cuándo no, y generar pues un pensamiento crítico en nuestro personal que está utilizando estos modelos para también que la información que resulte no sea tomada como palabra divina y sino pueda ser contrastada con datos reales. Fíjate, habéis sacado temas francamente interesantes como la ética del algoritmo, la explicabilidad, el sesgo, y me quedo con algo que me lo voy a guardar, que es la confiabilidad. Me lo voy a guardar porque también habéis contado algo, de hecho sobre esto entraremos después, pero habéis contado algo que sorprende mucho. Ok, inteligencia artificial, ¿para qué? Oía el otro día, decía, no me preocupa, uno que decía, no me preocupa tanto la inteligencia artificial como la estupidez natural. Grandes de los riesgos que nos habéis contado son de estupidez natural. Todos Total. partimos con un sesgo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hemos creado es algo a nuestra imagen y semejanza, esa misma desconfianza, pero el problema es el manejo tan brutal de datos. Es decir, ahora mismo, esto que decimos siempre, oye, pues esa intuición natural que tenemos todos ya no es intuición natural, es capacidad de procesamiento. Me voy a dejar eso para después, porque ahora me interesa. Oye, Y mira, y, dale. y tal vez ahí interrumpo porque me llamó mucho algo que decía Kevin, y es ese sesgo que puede tener lo que estamos buscando, porque cuando platicábamos en algún momento con ustedes también antes de entrar al panel, el tema, por ejemplo, de cuál es la inteligencia que estamos usando, ¿verdad? Porque si nos vamos a un Grok, nos vamos a un Perplexity, va a ser respuestas muy distintas a las que me va a dar Gemini, a las que me va a dar ChatGPT. ¿Por qué? Por el sesgo cognitivo que tiene que viene de la programación. Entonces, ay, me encantó lo que decía Kevin. O sea, esa ceguera de no poner atención a los hechos y no tener la claridad. Y a veces, por ejemplo, eso es algo que es bien importante. ¿Cómo podemos tenemos que tener la conciencia que las inteligencias artificiales van a tener cierto sesgo? Y la forma en que nosotros pensamos, la forma en que nosotros nos expresamos con la misma inteligencia artificial, ella va a empezar a entender cómo pensamos nosotros y nos va a empezar a dar respuestas sesgadas hacia ese lado. De Entonces tenemos acuerdo. que tener también esa conciencia para no permitir que el sesgo que la inteligencia artificial va agarrando de nuestro propio sesgo nos sesgue aún más, ¿verdad? No sé si me explico. Sí, no, y muy interesante lo que dices, Pablo, y creo que aquí, justamente hablando de la utilización de un tipo especial de inteligencia artificial
los chatbots, ¿no? ChatGPT, Grok, Gemini, todos estos. eh, Creo que es muy importante que las personas dentro de nuestras organizaciones que van a interactuar con estos modelos de IA generativa también tengan un cierto nivel de capacitación en cómo hablar con ellos, ¿no? Esto que le llaman el prompt engineering o la ingeniería de solicitudes para los modelos chatbots de inteligencia artificial. Porque como bien lo dices, si no lo hacemos bien, todos lo hemos notado, todos los que hemos usado uno de estos modelos, hemos visto cómo la inteligencia artificial nos habla siempre diciéndonos lo que queremos escuchar. Tú le planteas una idea, por más estúpida y tonta que pueda ser, y el chatbot te va a decir, oh, qué gran idea, pero has hecho la idea del milenio y se puede. Sí, Entonces tenemos que evitar el fenómeno de las cámaras de eco, un efecto que también podemos encontrar en nuestras redes sociales, en los medios de comunicación. En el contexto de la inteligencia artificial me refiero a ese efecto en el que los resultados que los modelos generativos nos muestran es solamente lo que queremos ver y nos da información que va reforzando nuestras propias creencias y opiniones. Esto suele pasar si solicitamos siempre información con las mismas fuentes, los mismos datos, los mismos enfoques. Y la herramienta lo que va a hacer es reforzar esa narrativa que queremos escuchar. Por eso es importante también aprender a hacer las solicitudes a los chatbots, solicitando enfoques distintos, argumentos en contra de lo que estamos buscando, y desde el mismo desarrollo de los modelos, pues proveer algoritmos de diversidad, ir monitoreando sesgos, etcétera, etcétera. Pero sí, muy, muy buen punto lo de que mencionas, acuerdísimo Pablo. contigo. Fíjate, qué curioso. Yo me acuerdo cuando empezaba siendo un abogado joven, uno que fue mi jefe me decía, Néstor, los juicios, cuando vayas a un juicio, a una vista oral, tienes que prepararlo 2 veces. La segunda, como si fueras el abogado contrario. Tiene mucho sentido, porque al final tenemos que tratar de ponernos para que la inteligencia artificial de verdad no refuerce este sesgo de la cámara de ego. Tenemos que proponerle cosas para que nos rete. Pero bueno, dicho esto, es cierto que parece que estamos muy orientados a la utilización personal de la inteligencia artificial, como este tipo de chats o de LLM, pero fijaos, en las compañías, vamos a pensar en un consejo que le podamos dar a la empresa. Una empresa dice, ok, Néstor, Pablo, Kevin, quiero empezar a implementar algo de inteligencia artificial, automatización, lo que sea. ¿Por dónde empiezo, Kevin? A ver, primero debemos de tener claro que porque algo se puede automatizar no quiere decir que se deba hacer. Debemos de tener conciencia de cómo estamos usando la inteligencia artificial. En muchas empresas hoy en día se está utilizando de forma muy apresurada. Se ve como un santo grial, como una solución de oro que nos va a traer mayor eficiencia, mayor productividad, mayor velocidad, capacidad de abarcar más proyectos. Y muchas veces estamos sustituyendo el trabajo de nuestros equipos, de las personas de nuestra organización, cuando en realidad deberíamos de preguntarnos cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para complementar y potenciar el trabajo de nuestros equipos. Se pueden utilizar herramientas para, sí, para decidir más rápido, filtrar y evaluar más, pero sin preguntarse si esas decisiones deberían estar completamente automatizadas o si requieren de más contexto, pues esto nos va a traer algunos riesgos. Hay ciertas cosas, sobre todo en la toma de decisiones, que debemos de enfocarnos en dejar en las personas. Y sí, la inteligencia artificial nos va a traer mayor rapidez, mayor eficiencia. Debemos asegurarnos de ese tiempo adicional que nuestros equipos y nuestros colaboradores tienen, enfocarlas en los procesos y las capacidades humanas, ¿no? En ir enfocándonos en mejorar esas habilidades humanas que son difícilmente sustituibles o que si automatizamos nos pueden traer un riesgo. Me refiero a la creatividad, la resolución de problemas, la empatía, el liderazgo. Y bueno, una organización que quiere introducir inteligencia artificial dentro de sus procesos, primero debe tener claras ciertas preguntas. ¿Para qué quiero inteligencia artificial? ¿En qué me va a ayudar? Y sobre todo, ¿cómo se complementa con mis equipos de trabajo ya existentes? Eso yo creo que sería un punto clave. No dejar de lado la parte humana, los colaboradores y ver cómo se pueden complementar en vez de sustituirse. Fíjate que es algo
que es curioso porque llevamos unos años oyéndolo desde el GDPR europeo en materia de protección de datos, el asunto del man in the loop, es decir, tiene que haber un ser humano a los mandos. Me gusta esto de no sustituir, sino complementar. Hay un banco en España que ha implementado el mes, no, sí, el mes de 31 días o de 32 días. Tú dices, si yo soy capaz, automatizando cosas y procesos, de hacer que la jornada laboral de cada empleado, o en la jornada laboral de cada empleado, ahorre 2 horas a la semana, significa al final de mes una jornada laboral entera. Es decir, si yo soy capaz de automatizar cosas de forma que tú ahorres tiempo, te voy a hacer más eficaz. Pablo, hay una pregunta que te quiero lanzar, que me ha encantado, de Noelia. Dice, buenos días. En un proceso de investigaciones internas, ¿dónde recomendarían el uso de la inteligencia artificial conforme a las consideraciones que nos están compartiendo? Es interesantísimo. ¿Qué dirías, Pablo? Mira, análisis de información, porque eso creo que nos puede ayudar, eso nos puede ayudar a comprender de dónde. Uno de los temas que indistinto de si una denuncia tiene sustento o no, siempre me gusta pensar que cuando el río suena, piedras lleva. Entonces, yo creería que la inteligencia artificial se puede empezar a utilizar para análisis de causa raíz. Así, sí, la denuncia, sí, el tipo de investigación que nos están proponiendo, de acuerdo al caso que ha sido reportado, es algo que podemos hacer bajo un análisis de información con la que cuenta la empresa. La utilización de la AI nos permite encontrar los patrones que nos pueden ayudar a definir tendencias que nos llevaron a que sucediera la acción que nos están reportando, por ejemplo. Otros temas que nos puede ayudar la inteligencia artificial también es, por ejemplo, utilizando con prudencia toda la parte, estoy de acuerdo con todo lo que decía Kevin de los prompts, ¿verdad? Cómo le preguntamos a la inteligencia artificial cómo podemos generar mejores caminos de acción para poder conducir las investigaciones, cómo podemos llegar a encontrar ciertas evidencias. Miren, es interesantísimo preparar el plan de investigación y también utilizar la inteligencia artificial para que, como bien decías, Néstor, encontrar esas aristas, las contraposiciones, retar mi hipótesis. O sea, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial me puede llevar a pensar en temas que no había contemplado para la investigación. ¿Ok? También vean con mucha prudencia cómo van a meter la información dentro de los modelos de tal manera que Sí, tampoco sí. arriesguen información sensible Mm, dentro de estos ambientes públicos, ¿verdad? sí. Porque si no se tiene esa prudencia, pues podemos tener problemas posteriores. Creería que esas son ideas Mm. que podrían aplicarse en sus siguientes investigaciones. Muy bien visto, porque fíjate, ahora hay aplicaciones, y son muy sorprendentes, que son capaces de vernos y no solo de hacernos un resumen de la reunión, sino de decir, en el minuto 27, Kevin hizo un gesto que mostró desacuerdo con lo que estabas diciendo. Claro, esos pequeños elementos nos pueden echar una mano, caray, pues para ver. También teniendo en cuenta que tenemos un riesgo muy relevante que hemos visto antes, y es que todo lo que subamos a estos procesos no se va a perder. Hay un artículo que leí esta mañana de Columbia Science and Technology Law Review que decía, no es que la inteligencia artificial no quiera olvidar, es que no está preparada para ello. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, efectivamente, con lo que subimos y con la información que manejamos. Voy a entrar en un tema que me ha encantado que habéis sacado antes, y es el tema de la inteligencia artificial confiable. Y Kevin, voy a atacarte de nuevo. O sea, ¿qué significa, para empezar, inteligencia artificial confiable y cómo hacer que la inteligencia artificial sea ética y confiable? Bien. Bueno, si lo llevamos a la práctica, tal vez repitiendo un poco algunos de los puntos que ya se mencionaron, una inteligencia artificial confiable va a ser aquella que no decide sola, sino que apoya a las personas a decidir mejor. Sirve
para muchas cosas, para analizar grandes volúmenes de información y de datos, para detectar patrones o ciertos fraudes, para priorizar riesgos, para ahorrar tiempo. Pero las decisiones que afectan a las personas, la contratación, los despidos, sanciones, etcétera, los que ya hemos venido comunicando, deben de seguir siendo humanas. Si no es de esta forma, pues la inteligencia artificial no va a ser confiable. También significa transparencia operativa, algo que ya decía Pablo, ¿no? La explicabilidad de los modelos. Y aquí no estamos diciendo que nos deben de poder explicar el código o el algoritmo línea por línea, sino que se debe de poder explicar de alguna forma en lenguaje que sea claro y entendible qué hace la herramienta, con qué datos está trabajando y qué está tomando para, qué datos, qué información está tomando en cuenta para llegar a ciertas decisiones o a ciertos resultados. Si una organización no puede explicar por qué su modelo de inteligencia artificial está recomendando algo, tampoco debería usarla para tomar decisiones relevantes. Sí, me paro aquí. No sé si Pablo o Néstor quieran complementar algo. Pablo. Fíjate que sí, me encanta el punto de vista y quisiera complementar con leí un artículo en una oportunidad del Journal of Business Ethics y justamente otro de los aspectos que tocaban ellos respecto al tema de la inteligencia artificial confiable era cuáles eran los 5 principios éticos que debemos de tener para una IA en el lugar de trabajo. Ujú. Entonces, me llamaron la atención los primeros dos porque pareciera que son obvios, pero los resaltan demasiado, tanto la acción contra la contraacción. Por ejemplo, una inteligencia artificial confiable la clasifican como que tenga beneficencia, es decir, como la inteligencia artificial siempre va a buscar el beneficio del ser humano, pero también la ponen claramente, y cuando lo leía decía yo, puchis, pero si era obvio, pero es tan importante el tema, la no maleficencia, que quiere decir que nada de lo que trabajemos con inteligencia artificial debe procurar daño hacia el ser humano. Esos son dos temas que uno dice que obvio, pero dentro de esos principios éticos que plantean, son cosas importantes que debemos considerar para tener una AI confiable, ¿verdad? La parte de la autonomía, que es el ser humano, es que tiene que ser el ser humano el que marca las reglas del algoritmo. Sí, es verdad. Nos podemos valer de estos algoritmos para poder hacer mejor análisis, para poder pensar, lo digo entre comillas, porque la inteligencia artificial no tiene que pensar por nosotros, nos debe dar elementos críticos con los cuales podemos pensar mejor. La justicia, ¿verdad? Como todas las acciones que proponga la inteligencia artificial sean de ese beneficio común. Y finalmente, pues ya lo habíamos platicado, que es toda la parte de toda la parte de la explicabilidad que lo que quiere decir es precisamente esa responsabilidad, que siempre hay alguien, una persona humana que puede dar la cara y decir las razones por las que la inteligencia artificial está proponiendo tal o cual cosa. Entonces se vuelve interesante desde ese punto de vista, ¿verdad? Em, bueno, aquí se me ocurren otras ideas, pero vamos Pues con el tiempo. guárdate que tengo más preguntas, así que espérate, no te exprimas todavía, pero fíjate, me parece que estamos hablando, claro, pues, de artículos, de ideas, pero oye, Kevin, ¿hay algún marco normativo, hay algún entorno seguro, alguna ISO, ley, directiva europea, hay algo que nos diga, oye, este es el guía burros, esto es lo que tenemos que cumplir, este es el estándar seguro, ¿hay algo? Mira, contamos con algunos que ya les voy a comentar, pero es importante entender que estamos en un proceso de evolución y de adaptación a nivel global a estas nuevas tecnologías. Los países están en proceso de desarrollar diferentes directrices nacionales, legislaciones para regular el uso de la inteligencia artificial y es un debate vivo, abierto y que hoy en día pues sigue sin tener una definición, pero ya tenemos algunas cosas que nos pueden empezar a guiar como organizaciones.
Empezaría tal vez desde la parte legislativa, normativa, hard law, desde la experiencia que tiene la Unión Europea, que hoy nos marca una pauta sobre la legislación de la inteligencia artificial con su reglamento de inteligencia artificial, que fue lanzado en 2024, ya en vigor desde el 2025, pero todavía en proceso de implementación completa hasta 2027. Es el primer marco jurídico a nivel global para regular el uso de la inteligencia artificial. No es una directiva, es un reglamento de la Unión Europea. Esto quiere decir que es directamente aplicable a todos los países de la Unión Europea sin necesidad de que estos lo transpongan en una ley nacional. Y su objetivo central, pues, es justamente promover una inteligencia artificial segura, ética, responsable, centrada en las personas y alineada con los valores que promueve la Unión Europea, ¿no? Dignidad humana, derechos humanos, democracia, Estado de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene un enfoque bastante interesante, que es un enfoque basado en riesgos. Divide a los diferentes usos de la inteligencia artificial y a los diferentes sistemas que existen en 4 grandes categorías según su riesgo. Riesgo mínimo, sistemas de bajo impacto que no tienen muchas obligaciones bajo esta regulación. Riesgo limitado, sin alto riesgo, pero con obligaciones de transparencia. Por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos información con inteligencia artificial, lo que pide este reglamento es que se visibilice, que se comparta, que sea transparente con que esta imagen, este video, este documento fue generado con inteligencia artificial. Alto riesgo, aplicaciones un poco más complejas que pueden afectar la salud, la seguridad, como lo que ya les venía diciendo en un inicio, ¿no? Contratación de personal, otorgación de créditos, financiamientos, etcétera. Y luego en la 4ª categoría están aquellos riesgos inaceptables, que están completamente prohibidos y que no pueden usarse en la Unión Europea, que incluyen prácticas como la puntuación social por parte de los gobiernos, la identificación biométrica masiva, pues el uso de información personal para manipulación o explotación de ciertos grupos sociales. Esto es, por un lado, lo que tenemos con la Unión Europea, que está marcando la pauta a nivel de legislación. Pero mencionabas las ISO, que también son un estándar y un marco de referencia muy importante para las empresas. Justamente con las ISO tenemos la 42001, que es un sistema de gestión de inteligencia artificial, de gobernanza de inteligencia artificial. Quienes ya conocen las ISOs, seguramente aquí en el mundo de compliance, 27001, 37301, 9001, pues esta es muy parecida, es un sistema de gestión como los que ya nos presentan las ISOs en otros, y se centra no solamente en la tecnología, sino en las responsabilidades, en los roles, en la evaluación de riesgos. Y por último, quiero mencionar 2 ámbitos también que nos ayudan y que nos ofrecen guías de cómo ir implementando de forma responsable la inteligencia artificial, que se relacionan un poco más con la forma de trabajar que tenemos en la GIZ de cooperación internacional y diálogo multiactor. Una es una asociación que se llama Partnership for AI. Esta es una iniciativa conjunta entre las grandes empresas tecnológicas que desarrollan estos sistemas, OpenAI de ChatGPT, Google, Microsoft, Meta, etcétera. Con empresas usuarias, academia, sociedad civil. Les invito a que entren a la página web del Partnership on AI porque ellos continuamente están publicando guías, directrices, buenas prácticas sobre temas complejos que muchas veces tal vez la ley no está llegando a abarcar. Justamente lo que veníamos hablando, ¿no? Sesgos algorítmicos, impacto en el trabajo, que es algo que tal vez no hemos mencionado, pero que también es muy relevante, la explicabilidad, la rendición de cuentas, etcétera. Y el último que les quiero compartir es desde Naciones Unidas existe un grupo llamado AI for Good, que refuerza cómo la cooperación internacional es clave para que la inteligencia artificial sea entendida no como un fin en sí mismo, porque el fin no es tener inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial se convierte en un medio para poder avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible, en reducir desigualdades, en fortalecer derechos humanos, y este grupo de las Naciones Unidas, AI for Good, pues está plenamente dedicado a ello y tiene un hub en cada capital o grande ciudad de los países que seguramente podrán acercarse también para conocer mejor su trabajo. Fíjate, Y bueno, tal, sigo contigo sí, y vale. lanzo la pregunta también a Pablo porque hay 2 preguntas muy interesantes de los asistentes. La primera, José, muchas gracias.
Dice, para la diligencia debida de terceros, proveedores, ¿cómo se utilizaría la IA? ¿Qué consejo nos dais? Ahí hay cosas interesantes, porque en primer lugar, la utilización, buscar patrones, por ejemplo, en web, encontrar patrones que nos puedan decir aquí hay algo a lo que hay que ponerle atención. Em, otra cuestión, por ejemplo, cómo comparamos nuestras bases de datos internas de tal manera que podamos encontrar coincidencias entre, eh, voy a poner un ejemplo concreto que se me vino a la cabeza. Tenemos nuestro CRM, tenemos nuestro ERP y tenemos nuestro programa de vida diligencia. Entonces nos empezamos a dar cuenta que tenemos 16 empresas que nos venden diferentes cosas, pero que tienen un mismo representante legal. Humanamente hablando, encontrar ese patrón sería casi imposible. No digo que no pueda encontrarse, pero digamos que va a ser muy difícil. Entonces, poner al robot a analizar las bases de datos para poder encontrar ese tipo de patrones podría funcionar muy bien. La parte de la utilización de la AI también para la parte de análisis de noticias, ¿verdad? Puede ayudar mucho para temas de PEPs, riesgos asociados directamente a las personas. Bueno, esas son las que se me vienen en este momento. Sí, contraste contra listas, screening, background check, es Screening, decir, todo lo que tenga que ver con procesos más o menos automatizados en los cuales no tienes por qué tener toda la información y manejo brutal de datos. Muy interesante. Voy a seguir ahí, porque hay otra pregunta muy buena de Fernando Jaramillo que me ha gustado. Dice, ¿cómo puede? Estaba a los dos, el que quiera se lanza. ¿Cómo puede la inteligencia artificial en materia de investigación del fraude minimizar la subjetividad humana y la intencionalidad del autor para determinar la culpabilidad en la realización del hecho reprochable? Aquí hay mucho de delito, de dolo, ¿de acuerdo? Y es muy interesante, porque claro, precisamente lo que queremos de la inteligencia artificial es eliminar el elemento subjetivo y tratar de objetivizar al máximo. Venga, ¿qué me contáis? Mira, perdón que de eso ya me adelanté. Sí, No, ahí te lo dejo. Kevin, vas después. Adelante, Mira, Pablo. ahí hay temas que me parecen interesantes que se tienen que pensar. Uno, el tema de fraude. Yo creo que los que han estado metidos en este mundo, ya hay cosas que huelen mal, ¿sí? Ya de repente cuando el río suena, piedras lleva. Entonces empezamos a oler que hay situaciones que nos pueden estar sonando mal. Eso, si lo llamamos de otra manera, se llama intuición, ¿verdad? Pero la intuición como que tenemos que ponerla a prueba. Entonces, creo que el uso de inteligencia artificial lo que nos ayuda, por ejemplo, es, ok, contrapongamos los patrones que creemos que podamos estar sucediendo para poder revelar situaciones que puedan estar conexas a esas transacciones, por ejemplo, asociadas a lo que nos están reportando. Tiempos, el análisis de tiempos también es otro tema que creo que se puede analizar. Por ejemplo, si los fraudes, ahorita se me viene a la cabeza temas de lavado de dinero. Estamos encontrando transacciones sospechosas que tienen una temporalidad que no tiene sentido y que empieza a sumar cantidades que no son las que deberían de suceder. Bueno, entonces la temporalidad, esas anomalías en el tiempo, en los tiempos que nos están presentando en la denuncia en los reportes que hayamos recibido. También toda la parte de cómo concatenamos esas posibles relaciones, que era algo parecido a lo que les decía, cómo podemos relacionar un proveedor con otro proveedor, con mismas personas, esos patrones también en donde se encuentra esa huella digital, ¿verdad? Esa huella en donde empiezan a haber sucesos que nos dicen,
esta misma persona está metida en este mismo tipo de situación que nos está generando una pérdida. Entonces, eso también son temas que podemos encontrar a través de hacer análisis forense de la información. Esas son cosas que se me van ocurriendo, pero está buena la pregunta porque hace pensar bastante. Sí. Kevin. Sin duda es una pregunta que hace pensar bastante y que tal vez es difícil responder concretamente con una respuesta sumamente clara, pero sí hay formas en las que se puede, digamos, eficientar la medición o la identificación del fraude en ciertos procesos, como decía Pablo, lavado de dinero, pero también tal vez incluso en el fraude de seguros, ¿no? Por ejemplo. Lo que es importante que tenemos que ver cuando utilizamos la inteligencia artificial para el análisis del fraude es que no la estemos usando para justamente tomar la decisión de la culpabilidad. Creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy potente que nos ayuda, como bien decía Pablo, a identificar patrones, a hacer un sistema de alerta que nos diga, este es un potencial caso de fraude y que nosotros, dentro de nuestra información y dentro de un contexto mucho más amplio, que tal vez el sistema de inteligencia artificial no llega a tener completamente, pues podamos entender mejor y tomar una decisión un poco más objetiva. Lo que sí es importante para que estos sistemas de inteligencia artificial realmente nos ayuden en esa identificación del fraude, tenemos que contar con datos que nos ayuden a poder comparar el presente con el pasado. A ver si un caso específico que se nos está presentando hoy en día comparte características con un caso de hace 10 años que ya fue claramente identificado por todos nuestros equipos como un caso emblemático de fraude. Si ahí las características están siendo similares, pues entonces que el sistema de inteligencia artificial cruce esa información que tal vez sería difícil de ver por una persona que está revisando una base de datos, nos manda el sistema de alerta y ahí como personas sí intervenimos a ver el análisis, el contexto completo y a tomar una decisión. Ojo con automatizar la decisión de la culpabilidad, porque creo que ahí todavía no estamos con modelos lo suficientemente maduros para que sean objetivos en esa toma de decisiones. De acuerdo. Qué interesante, porque fijaos, estamos hablando de cómo implementar cosas dentro de la compañía, dentro de la organización, y a mí ahora me surge una pregunta. Si algo falla, ¿a quién le cargamos el muerto? Es decir, ¿quién es el dueño del riesgo o el dueño de esa tecnología dentro de una organización? Si esto falla, ¿a quién miramos? Pablo, Kevin. Mira, A ver, mira, me te la lanzo yo dejo, te la dejo a primero, ti me hoy. lanzo yo primero, Pablo, y ya después te dejo, si tal vez no concuerdas conmigo, ¿no? Pero igual es una pregunta muy difícil y es una pregunta que se sigue debatiendo, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad cuando nuestros modelos fallan? Yo creo que todos los actores involucrados tienen un cierto nivel de responsabilidad, desde el que desarrolla los modelos hasta el que utiliza el modelo, hasta el que toma los resultados del modelo para tomar decisiones. Sin embargo, es importante para mí y tal vez como una opinión más personal, creo que el usuario, el negocio que está utilizando la inteligencia artificial para mejorar y eficientar sus procesos, sí tiene un nivel de responsabilidad un poco mayor y debe de asumir la responsabilidad de identificar los riesgos que el uso de esa tecnología conlleva y también de poder responder por sus efectos nocivos. No quiere decir que sea el único responsable, pero sí, el usuario yo creo que tiene una responsabilidad de por lo menos conocer la inteligencia, la tecnología que está utilizando y de poder prever posibles riesgos e impactos de su uso. Pablo, en tu opinión, ¿a quién miramos? ¿A quién le cargamos? Yo creo que sí hay una responsabilidad del usuario, pero al final de cuentas, si tienes a una persona en el área operativa que comete un error y que eso ocasiona un riesgo reputacional y que a su vez genera una multa para la organización, ese no es el responsable. O sea, ese va a ser el pobre gato que va a salir patas para la calle como chivo expiatorio,
pero Por supuesto, realmente ¿no? cuando vemos desde el punto de gobernanza de la inteligencia artificial, yo sí me iría un poco más arriba y me encantaría decir que no fuera compliance. Es más, echémosle la culpa a tecnología para que los de tecnología sean los siguientes que van a echar después del que cometió el error. Pero yo sí creo que el primer responsable, si lo vemos jerárquicamente, tenemos el tono de la alta dirección, que es el que tiene que poner la norma general, que es el que tiene que aprobar la política, que es el que tiene que Liderazgo, sí, poner el tono de la sí. utilización de la inteligencia artificial. Pero después a nivel de gobierno tiene que haber un responsable que sea el que dé la cara y que sea el que va a tener que gestionar esa responsabilidad a nivel organizacional. Y yo sí creo que ahí es el área de cumplimiento la que debe de tener esa supervisión global. Entonces, si yo tuviera que adueñar a alguien de la responsabilidad general dentro de la organización, en los términos de supervisión, principalmente sería cumplimiento. Es que Tecnología, perdón, tecnología yo lo dejaría un grupo de apoyo. O sea, sí, sí. los de cumplimiento no somos tecnólogos y muy probablemente el área de tecnología nos va a poder ayudar a definir toda esa parte técnica que necesitamos. El área de riesgos, pues va a ser el que nos va a decir, mira, aquí en el uso en el uso de esta tecnología tenéis estos riesgos asociados y tenemos que cubrirnos de tal manera. Y de último, yo sí veo que es el responsable, o sea, la primera línea, ¿verdad? Si lo queremos ver Claro. desde la parte de las tres líneas, ¿verdad? Entonces, sí, la primera línea tiene también tiene que tener ese de decir aquí hay un problema, pero no es el responsable final. Entonces, solo para darle el toque final a la respuesta, yo sí creo que el responsable es cumplimiento. Sí, no, y tal vez aquí para aclarar, cuando yo mencionaba al usuario como responsable, no me refería al técnico, al mando medio que está metiendo el prompt en la inteligencia artificial, sino a la empresa como un usuario de la tecnología, la empresa como tal. Concuerdo plenamente contigo, Pablo. El área de cumplimiento, por un lado, tiene que establecer guías y directrices claras. El personal que va a usar esa tecnología debe estar capacitado para saberlo usar y seguir esos criterios que el área de compliance establece. Pero sí, la organización como empresa que está utilizando esa tecnología creo que tiene la mayor carga de responsabilidad, sin dejar de lado la responsabilidad que tiene el desarrollador por evitar sesgos, por tener safe rails dentro de los modelos y del gobierno de establecer una regulación clara y efectiva para la inteligencia artificial. Fíjate que ya vamos a tener que ir terminando, pero hay 200 preguntas ahora mismo que se nos quedan en el Así estaba tintero viendo. y no os exagero, nos estamos animando mucho y no me da tiempo, ¿no? Entonces, pues está la figura del CISO, el por dónde entra, qué es lo que puede hacer. Creo que el reglamento europeo en materia de inteligencia artificial prevé la creación de un responsable, una especie de Chief Artificial Intelligence Officer o algo así. Pero fijaos, hay dos preguntas que me han llamado mucho la atención. La primera tiene que ver con protección de datos. ¿Cómo protegemos los datos que está utilizando o que ingresamos para que utilice la inteligencia artificial? A ver, me vais a contestar pues con controles técnicos administrativos, los usuales de la 27001. Ok, una empresa, alguien, un consejo rápido. ¿Qué daríamos? Ahí sí me voy a lo que decía Kevin al principio de la respuesta de la pregunta pasada, la capacitación. O sea, realmente ahí es donde donde tenés la mayor vulnerabilidad de datos, está en en ese usuario final de las herramientas. Entonces yo sí creo que ahí sí el entrenamiento se vuelve fundamental para la protección de datos. Bien, amén. Entrenamiento. Completamente de acuerdo. Vale, vale, vale. Y luego otra, la última ya, y luego voy a pasar, la última que me ha llamado la atención del público, y el tema de la política. Ahí ahora cada vez más vemos, se han puesto de moda dos políticas. Una, la de prohibición de la moderna esclavitud y otra, la de el uso de la inteligencia artificial en las empresas. Son dos políticas que ahora entres en la página web que entres, te encuentras con estas dos políticas. ¿Qué opinión tenéis? ¿Sirven para algo? ¿Son buenas? ¿Qué contenido debería tener?
permitimos, prohibimos. Yo creo que son necesarias para toda organización que quiera usar activamente o promueva el uso de la inteligencia artificial al interno, debe tener una política clara de qué sí se puede, qué no se puede, qué programas están permitidos, cuáles no, qué usos están permitidos, qué tipo de información se puede introducir. Esto es parte de la capacitación. Si la empresa no tiene una política clara de uso de la inteligencia artificial, pues los empleados, los colaboradores difícilmente van a saber qué está permitido y qué no, y eso nos deja la puerta abierta a un montón de riesgos que ya venimos hablando, ¿no? Pues hay que Sí. delimitar, hay que delimitar. Y el tono de la alta dirección. Yo creo que ahí solo hablar de la política nos tomaría un panel completo. Entonces yo solo me iría a la responsabilidad de la alta dirección de ser los primeros que la promueven y naturalmente enfocar la política a que el usuario final sea el que entienda cómo debe de aplicar y quién va a tener la responsabilidad en cada paso. Perfecto. Nos quedan 2 minutos porque entramos en el siguiente panel que ya están los ponentes preparados. Pero fijaos, en una frase, tenéis 1 minuto cada uno, 1 minuto y estoy quitándoos tiempo. En una frase, a vuestro juicio, ¿qué distingue a una empresa que usa la inteligencia artificial de forma responsable de una que lo adopta porque está de moda? Kevin, adelante. Bueno, a ver, empiezo yo. Creo que una organización que usa la inteligencia artificial de forma responsable sabe cuándo usarla, pero sobre todo sabe cuándo no hacerlo, ¿no? La que la usa por moda, solo automatiza sin pensar en las consecuencias, lo hace rápido, necesitamos ir a nuestros procesos. Pero recordemos lo siguiente que ya mencioné al inicio del panel, que algo pueda automatizarse no significa que debe hacerse y que la ética se encuentra en las decisiones que tomamos como organización. ¿Dónde termina la eficiencia y dónde comienza la responsabilidad humana? Yo Muy interesante. continúo con la idea que decía Kevin. Yo también me quedo con la palabra responsabilidad o accountability. A mí la palabra accountability me fascina porque es una palabra que no hemos logrado traducir adecuadamente, pero el accountability de la alta dirección, porque son los responsables de poner las reglas. La responsabilidad también del área de cumplimiento, de asegurar que todos conocen las reglas y que se están cumpliendo, ¿verdad? Y la responsabilidad final del dueño del proceso, que va a aplicar las reglas que se establecieron y que está haciendo las cosas by the book. Entonces, yo ahí concluiría. Me encanta efectivamente la expresión de accountability. Ya es la hora, ya hemos terminado. Tengo que agradeceros. Me habéis dejado, no os exagero, me voy apuntando cosas. Me habéis dejado ideas fascinantes, ideas muy buenas. Tenemos que seguir con esta conversación. Voy a poneros, de hecho, a disposición de los que están asistiendo para que vayamos contestando preguntas, no ahora mismo, sino en adelante, pues a través de Pablo y de Éticos y de Cumpli, porque la conversación es muy inteligente caray, necesitamos saber más. Así que en mi nombre y en el nombre de todos los asistentes, muchísimas gracias porque me ha encantado. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Néstor. Adiós a Mucho todos. Qué gusto. gusto Hasta estar luego. con Muchas ustedes. gracias. Excelente jornada.